HBS, que lo vamos a anotar aquí abajo nuevamente, que dice que es la singularidad por la velocidad al cuadrado dividido por 2 veces la gravedad. Pero se le va a volver a sumar este mismo valor sin la singularidad. Significa que va a ser b cuadrado dividido por 2 veces la gravedad más el resultado que ustedes obtengan acá, que es HPR. Eso quiere decir que en este caso estamos utilizándolo para agua fría. ¿Qué implica eso? Que 676,745 multiplicado por el caudal elevado a 1,751 y dividido por el diámetro elevado a 4,753 multiplicado por este valor que yo voy a obtener con todo esto es lo que me va a servir a mí para sacar la ecuación de equilibrio. Porque la ecuación de equilibrio que nosotros anotamos, ¿qué decía? Que íbamos a obtener un HR entre dos puntos, ¿verdad? Eso va a ser igual. Esto va, en este caso estamos en, el resultado que vamos a obtener va a ser del 0 al 1, el resultado va a ser el 1. ¿Dónde vamos a iniciar nuestro HR? En 0. Menos el HB, punto 0, más o menos la diferencia de cota que hay entre 0 y... Vamos a calcular esto, ya tenemos dos valores, podemos reemplazar. Puedo borrar la pizarra, ¿verdad? Borrar esta parte de acá. ¿Cómo se llama? ¿Teorema de cuenta? De Teo Bricelli. Se escribe con doble R y con doble L. Italiano. Voy yendo uno por uno. Entonces el primer HB, tenemos dos resultados que ya los obtuvimos. Uno es de 2,31, ¿cierto? Voy a dejar en el mismo orden. 2,31. En el caso del HB lo borré y ustedes me lo dictan. Para el primer tramo era de 0,59. y el otro hay que sacarlo, que dice que es la velocidad al cuadrado dividido por 2 veces la gravedad. La velocidad 2,41 al cuadrado dividido por 19,62. Profe, ¿qué significa el HBS? De las singularidades, porque va con la singularidad incluida. Por eso le puse la S HB de corta. Voy a tratar de hacer las R. Yo tengo problemas con las R, de repente se me va muy similares. Las R es minúscula, pero las voy a tratar de hacer así para poder diferenciarlas y que no se les complique. ¿Puede ser? Sí. ¿Sí? Pero asumiendo que es la minúscula, porque de repente entre mi B y mi R me quedan como así. No me queda así la R, me queda muy parecida. Entonces, para no tener dudas, Profe, ¿qué significa HB? ¿te acuerdas cuando vimos los vasos comunicantes? ¿Sí? ¿Te acuerdas que hablábamos de una altura cuando variaba del plano de la carga hidrostática a la carga hidrodinámica? El HB es una altura que varía la carga del agua, cuando se abre la llave o cuando está quieta. Y tenemos dos tipos de H. En ese caso, cuando está en movimiento teníamos una que es cuando empieza a bajar el agua y la otra que es la que contiene el agua. Y la Z que era nuestra diferencia de cota. 3,19,6. ¿Total? 3,19,6. 29. ¿Hay alguien que difiera? Yo difiero con eso. 3,19,6. Ah, 19,6. no, con dos decimales ya somos felices. Las cañerías son las únicas que nosotros regalamos decimales. Acá ya no regalamos decimales.
Después, ¿cuánto era el HBS entonces del primero? ¿Lo borré? 0.45. 0.45. Desconozco cuánto le va a dar este valor, pero sigue siendo la velocidad cuadrada por 2G más 0.65. Si les sale más sencillo, a este valor que está al inicio, divídelo por las singularidades. Aquí lo van a calcular de nuevo. Entonces, dividen por singularidad, suman este mismo valor y suman. 1,30. 1,30. ¿Cuál era la siguiente por singularidad? La velocidad usando el concepto. La velocidad nosotros la calculamos. Ah, ya, pues, Sí, aquí están los valores. Mira, Cada vez que uno va avanzando con la fórmula, tiene que ir usando los nuevos datos que aparecen. Siempre. 0.12. 0.12 más la velocidad al cuadrado 2G más 0.63 es igual a Ahí está, no usa el cuadrado. profe, ¿cuál es el primer número? ¿cuál era el que seguía? 0.44. ¿Y el último? 0.06. 0.60. $0,95. Ya. ¿De dónde salieron los primeros números? El El 059. H, nosotros lo calculamos, HBS. Ah, Por eso lo dejé anotado ya en la fórmula, que era la singularidad multiplicada por la velocidad al cuadrado dividido por la Ah, velocidad ya, de ya. gravedad. 0,92. Y 2,05. 0,75. Queda claro de dónde, cómo se descompuso esa fórmula, ¿verdad? Este valor fue el primero que nosotros calculamos, la fórmula está dada allá. El segundo valor sigue la singularidad y el tercer valor que nosotros lo calculamos con la fórmula de abajo. ¿y esa fórmula H? La de equilibrio. Ahora la aplicamos. Estoy escribiendo muy chico, si hago los números muy chicos avísenme. Muy chicos, sí, es que lo que pasa es que son tantos números que trato de optimizar la pizarra. Entonces si no se ve, rayo más grande y borro más seguido nomás. Es la diferencia. Antes de aplicar la fórmula de equilibrio, vamos a ver las diferencias de cota por tramo. En este caso, yo lo estoy trabajando de forma manual. Yo les digo uno que era de forma manual y otro de forma mecánica. Ahí vamos a tener pequeña diferencia para los inicios. Lo vamos a hacer primero de forma manual y vamos a hacer todo el recorrido y después les voy a hacer solamente la primera en mecánico para que se note la diferencia y eso significa que habría que hacer todos los cálculos de la misma forma que los hicimos. Hay que modificar un único dato y les va a dar la diferencia. Aquí se van a dar cuenta. Entonces, vamos reemplazando los datos. Primero necesitamos saber diferencias de cota. Diferencia de cota, ese es el símbolo, delta C. ¿Entre qué tramos? Primero entre 0 y 1, después entre 1 y 2, de 1 a 3, vamos a hacerlo más juntito, de 1 a 2, de 2, de 1 a 3, de 3 a 4 y de 3 a 5. Todas las deltas, las diferencias. Cuando yo bajo, es positivo. Cuando yo subo, es negativo.
Entonces, la primera, voy a dejar este 1 fuera por el momento, pero voy colocando. Yo tengo de aquí 6 metros. ¿Cierto? La diferencia de cota entre este punto y estos son 4 metros. 4. Y las cañerías van enterradas 60 centímetros. 0,6. ¿Se considera el 1 o el 0,5 ahí? Ahora vamos a ver. Como nosotros lo estamos haciendo de forma manual, nosotros vamos a considerar entonces nuestra altura en 1 metro. Después tengo del 1 al 2. ¿Esto es positivo o negativo? Positivo. ¿Qué va a bajar? Después acuérdense de eso. Después tengo la llave, la altura es 2,4 más los 0,6 tengo. En este caso, como va subiendo, la diferencia de cota va a ser negativa. Voy a ir poniendo entre paréntesis los signos que nos van arrojando. De 1 a 3, ¿hay diferencia de cota? No. Esto muchas veces tiene relación con el largo, pero si se dan cuenta hay veces que el largo no tiene ninguna injerencia en la diferencia de cota. Después tengo de 3 a 4. Tengo 1,4 más 0,6. Eso me suma 2. ¿Positivo o negativo? Y por último, ¿qué me podría ir dictando? De 3 a 5. ¿De 3 a 5? 4. Ah, no. ¿Dónde tengo 4, perdón? 6 más 4. Damos diferencias de altura, Ah, no 2. largos. 2. Si ustedes ven, de 2 a 4 tengo 2 metros de altura entre estos dos puntos. 2. 0,6, 0,6. 2 metros más 0,6 más 0,6. 0,6 más 0,6. Eso significa que tengo 3,2. ¿Positivo o negativo? Negativo. Esas son mis diferencias de cota. ¿Se entiende por qué en el 0 no puse nada, verdad? Nos vamos entonces. Profesora. Ah, de verdad. Profesora, ¿y ahí qué? No, No, están ausentes. Yo paso lista en de recreo. Nuestro HR sub 1. Vamos a reemplazar los valores primero. ¿Conozco el HR sub 0? Sí, pero todavía no está claramente establecido. El HB sub 0, lo saqué por fórmula. ¿Cuánto era? 3,19. ¿Sí? ¿Allá? Sí. Ese valor siempre va a ser negativo. ¿Por qué siempre es negativo? Porque son todos los impedimentos que tiene el agua para llegar a donde quiere subir. El largo de la cañería, HB, HR. ¿Profe es la ecuación de equilibrio? ¿Sí? Que la estoy aplicando entre tramos 0 y 1. ¿La diferencia de cota aquí es positiva o negativa? Positiva. ¿Positiva de cuánto es? 11,6. Hoy te equivocas en algo, te ¿Qué pasó? Cuando se equivoca en algo aquí ya... Y esta es una cadena. Espera. Hay que ser súper ordenado. Aquí, dos recomendaciones para hacer los ejercicios. Uno, es ir primero por todo el tramo. O dos, ir aplicando la fórmula completa. Recomendación, ir por tramo. De forma lineal y no vertical, por decirlo. Este ejercicio es muy cortito, por eso lo hice en vertical para que fuéramos teniendo todos los valores. Pero el ideal. El HR sub 0 es nuestra presión de inicio. Cuando nosotros hablamos ya, cuando empecemos a hacer nuestros cálculos de vivienda, nosotros tenemos una presupuesto que nos entrega un autor, que el mínimo a la salida del arranque es de 14 metros por columna de agua. O sea, ustedes ya tienen un dato preestablecido que uno asume cuál es el valor.
Cuando uno trabaja con noria o pozo, el dato hay que calcularlo. Eso significa que uno tiene que tener claro cuál es la bomba que va a utilizar, cuál es la profundidad de la noria y con qué presión está saliendo. Y con eso se trabaja. En este caso puntual, habían dos valores para 1 trabajar. o 0,5. Uno era el manual O 0,5. y el otro era el mecánico. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? Que cuando uno hace el cálculo para el manual, yo le di el valor de 1. Cuando hace el cálculo para el mecánico, le di un valor de 0,5. Pero eso es para la altura. En realidad, ¿cuál es el plano de carga máximo que ustedes tienen de acuerdo a los vasos comunicantes? ¿Dónde? Revisen la materia cuando dibujaron los vasos. ¿Dónde les puse el plano de carga máxima? No, plano de carga máxima. Plano de la parte baja. Ahí dice, ¿dónde está? Abajo. Entonces, en realidad, yo no puedo considerar el metro. ¿Por qué? Porque el manual significa que en algún momento puede estar casi vacío. Si no hay alguien que esté llenando ese estanque, puedo quedarme sin agua. Por lo tanto, el plano de carga máximo que yo voy a considerar va a ser en 0. Por lo tanto, mi cálculo parte en 0. Claro, eso del mecánico del manual para qué. El mecánico del manual es de altura. Que para el manual consideramos el nivel completo de un barril. Y para el mecánico lo consideramos. ¿Por qué? Porque si se puede estar llenando constantemente. Llega a la mitad, tienes lo mismo que el estanque del agua. Tiene un flotador. Cuando llegue a la mitad, el flotador cae, por lo tanto se vuelve. O sea que si esa medida sea ese manual, podemos considerar un metro. El estanque completo. Y si decían un metro, Esto es sumar y restar. 8,41. ¿Cuánto me da la suma de estos dos? Metros por unidad. Vamos con la siguiente. Necesito saber el HR sub 2. ¿Conozco el HB sub 0? Sí. ¿Cuánto es? 1,30. ¿Diferencia de cota más o menos? Menos 3. ¿Cuál es el inicio? El punto anterior. Como estoy aquí estoy entre el 0 y el 1. Aquí estoy entre el 1 y el 2. El 1 es este. ¿Cuánto me da eso? 4,8. HR. Después viene entre el punto 1 y 3. Eso significa que el HR sub 3 es igual. ¿Con qué valor parto? 4,8. No, 8,41. Entre 1 y 3. Primero manda. 1 dice que es 8,41. Más o menos, en este caso, perdón, menos 0,90. Y 5. ¿Y diferencia de cota? Cero. No hay. Por lo tanto, HR 7,46. 7,46. 7,47 6. Justo. metros columna de agua. Después, ¿entre qué puntos tengo? Entre el 3 y el 4. H sub R sub 4 es igual a 7,46 menos 0,92. Más o menos. Menos 2. Profe, ¿por qué hay 746 en otro punto? ¿Por qué me da ese valor aquí y ese acá? No, ¿por qué empezó con 7,46 y la cantidad empezó con 8,41? Fíjate bien, mira. Yo aquí partí de 0 a 1. Aquí partí de 1 a 2. Por lo tanto, este es mi valor 1. ¿Cierto? Sí, ¿Aquí con qué partí? en una 3. ¿Cuál es el valor de 1? 8,41. Ahí está mi 8,40.
Ahora aquí parto de 3 a 4. ¿Cuál es el valor de 3? ¿Se dan cuenta que hice súper ordenado con esto? No sacan nada con tener una tabla de Excel si no saben si están sumando o están restando algo. HR sub 4 es igual a 4,54. 4,54. Recomendación, si quieren traer chocolates para la prueba, traigan. Aprovechen de traer los huevitos que recolectaron ahí en Semana Santa. Todos los huevos. Sí, pueden compartir. Pero antes de la prueba, no durante la prueba. Dice que parte con menos 2,07 menos 3,2 HR sub 5. 2,19. ¿Cuánto les dije que era el mínimo con el cual tenían que llegar? 4. Por lo tanto hay que rediseñar. ¿Eso va a pasar en la prueba? ¿Qué vas a hacer, Chirretti? Esto es una buena. No, Ya te darás que la mujer está. Hay que acabar el partido. No, chiquillos, esto no es una broma, muy en serio. Significa que esto hay que rediseñar. Hay dos formas de rediseñar. O partimos del final o vamos de atrás. Recomendación: aumenten un diámetro al inicio. Si yo aumento un diámetro al inicio, hay un pero. Cuando yo cambio el inicio, ¿qué pasa con el resto? Cambio todo. ¿Qué pasa si yo cambio solo el final? ¿El final qué me permite aumentar a cuál? Entonces hay que probar. Si me da cambiando solo el final, estamos bien. Si no me da cambiando el final, mantengo el final y cambio el inicio. Pero si cambia de inicio. Pero siempre tiene que ser superior. ¿Ah? Siempre tiene que ser superior. O sea, si no te da... Pero la no te profe no da, lo va a hacer, ¿qué va a hacer eso? Sí, podría ser. ¿Sabes lo que pasa? Que... No, ¿qué es lo que pasa? Yo te puedo dar una casa a ti y esa misma casa pasársela a todos tus compañeros. Y ten por seguro que tu diseño no tiene por qué ser igual al resto de tus compañeros. Para tu diseño a lo mejor es necesario rediseñar algún tramo, pero para alguno de tus compañeros no va a ser necesario. Porque consideraron una mayor cantidad de singularidades o menor, dependiendo del caso, porque consideraron tramos más cortos. Todas esas cosas influyen directamente en el resultado final que tú vas a tener. ¿Qué pasa? Va a recibir 30 neos. ¿Por qué? Porque muchas veces, si se acaban de dar cuenta, hay que rediseñar. Y no es bueno borrar todo, sino que hay que borrar lo justo y necesario. Y ir borrando en orden. Por lo tanto, los números muy, muy, muy chiquititos no sirven. Los jueves estamos en esta sala. No sé si hay salas con mesas que alcancen para 30 y tantos alumnos. A esta hora que estén desocupadas. No lo sé. Voy a preguntar. ¿Por qué? Porque prefiero que tengan una mesa por alumno. O una mesa por cada dos, que va a ser más cómodo que estar en estas mesas con brazos. Esta silla. Me imagino yo, no sé. Cojo los diámetros. El inicio, yo sé que tiene un diámetro de 63. Sube con un diámetro de 32. Sigue avanzando con un diámetro de 63. Sube con un diámetro de 40. Y termina con un diámetro de 50. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque se van a dar cuenta que no es calcular todo tampoco. Tengo dos alternativas. Cambio el inicio o cambio el final. Si yo cambio el final, cambio de 50 a 63. Eso significa que solamente voy a tener que recalcular ese tramo. Si yo cambio el diámetro al inicio, en realidad hay que probar para ver. Yo no tengo que cambiar el cálculo del 1 al 2 ni del 3 al 4.
porque los cálculos van a seguir siendo los mismos. Voy a tener que cambiar los tramos del 0 al 1, del 1 al 3 y del 3 al 5. Y ni siquiera todos los datos, sino que ¿dónde? En la ecuación de equilibrio es donde se hace la modificación. ¿Puedo borrar toda la pizarra? ¿Ustedes tienen todos los datos? Sí. Más si no, cambiamos algo. 7. ¿Qué significa eso? Voy a hacer como un resumen de las fórmulas. Primero, calculamos el diámetro. El diámetro, aquí lo pasamos para el lado, lo bypassamos, un bypass, y en vez de 50 vamos a usar 63. Por lo tanto, nuestro diámetro útil es de 63, nuestro diámetro nominal ¿de cuánto sería? 51,4. O sea, no tenemos que calcular, automáticamente asumimos esos valores. Nominal. Al revés. Nominal. ¿Qué fórmula viene después? Ya tenemos calculado el diámetro, por lo tanto tenemos que rectificar la velocidad. ¿Cuál es la fórmula de velocidad? 21,22. ¿El caudal cuánto era? 150. ¿Y el diámetro? Ya, ¿cuánto da eso? Tiene que ser menor a 2,5, debe dar 1,5. Guillo, recomendación, acostúmbrense a traer calculadora en clase y rectificar los datos, porque esto que están haciendo ahora les da velocidad para la prueba. El hecho de que se queden con los datos de sus compañeros. Y lo otro, la calculadora que usan ahora, traten de traerla igual para la prueba. Porque si no, después empiezan que se les desprogramó la calculadora, que no saben usar la calculadora. No sirve para la prueba por ser resultado. ¡Oh! Calculadora. No, me saqué un 1. No, tranquilo, igual si no sirve nada. ¿Qué viene después de la velocidad? La singularidad. Las singularidades. ¿Las singularidades son las mismas? Sí. ¿Cuánto era la singularidad? 3,2. Después nos sale la fórmula que dice que es multiplicado por la velocidad al cuadrado. ¿Cuánto es la velocidad? 1,2 dividido por 19,62 más 1,2 al cuadrado dividido por 19,62, teorema de Taylor. Al tiro, ¿no? ¿Para qué lo vamos a hacer largo? Y la altura vertical, ¿no? Más la fórmula, ¿qué dice? Profe, Caballero, la fórmula de altura vertical. ¿qué dice la fórmula? Cambio por velocidad cuadrada. Aquí está. ¿Esa? Sí. Esta aquí. ¿Qué dice? 676,745 multiplicado por el caudal. ¿El caudal de cuánto sería? 150 elevado a 1,751 dividido por el diámetro. El diámetro dijimos que era de 51,4 elevado a 4,753 multiplicado por el largo lo sacamos, era de 13,44. Estamos recalculando. Yo sé que con esto no nos da, pero O sea que hay que probarlo. Lo que pasa es que después uno se empieza a dar cuenta con el tiempo cuándo dan y cuándo no dan. Pura práctica. Como decía uno de mis profesores, tomándole el olor sabe si está bueno o está malo. Era profesor de matemáticas.
De hecho, creo que hace clase acá. No sé si las he hecho. No. No, son matemáticas, pero no compro. Yo creo que para pedagogía está haciendo. O algún cálculo más o menos pesadito. ¿Cuánto? 0, ¿cómo? 0, ¿cómo? 34. ¿Reemplacemos? Pero eso no era HB. ¿HB? Empezar con todas las HB. HBR. No, pero ¿por qué es 0,74. ¿Da o no da? ¿Pero subió? ¿Cuánto nos da ahora? 352. Todavía no. No, si yo les dije que no había que ver Lo que pasa es que la diferencia es que si nosotros nos hubiese dado 3,52, cambiando el final hubiésemos llegado. Era mucha la diferencia. Y si... Es que si cambiamos el principio va a ser mucho más largo el... Pero si subimos, en vez de así, el 50, en vez de 63 lo subimos a 75. No se puede. Tú en agua puedes mantener o disminuir a medida que avanzas, no aumentar. Claro. Máximo que podemos utilizar, 63. ¿Por qué? ¿Por qué ese 63? En el alcantarillado es al revés. Nosotros vamos de menos a más. Mientras que en agua vamos de más a menos con los diámetros. ¿Se acuerdan que se los dije? El que tiene la grabación ahí podemos sacar la duda. Si lo dije, no, ¿verdad? ¿He grabado todas las clases? No, la primera. ¿No sirve entonces? Pero vamos cambiando y cambiamos otro. Profe, ¿qué número? ¿Cuánto, no? Espérame, que lo voy a corroborar. Si es más grande, menos no sirve. Tiene que ser más chico nomás. Sí, es más grande que... No, cualquier número más grande que ese, ya menos no sirve. Sí, no me da más grande. Porque mientras más grande te dé ese número, más la misma. Chiquillos, hacemos la parte larga, si no es tan larga tampoco. Pero si cambiamos el primero hay que cambiar el segundo. ¿No sabes que has votado de nuevo? No, aquí van a ver qué es lo que se hace de nuevo cuando se rediseña. Voy a mantener el de 50 al final. Si yo tengo el de 63, ¿cuál es el que cambia? ¿El de 75? Creo que pasamos de 63 a 75. Sí. O sea, este lo vamos a eliminar y vamos a dejar el de 75. Si estamos en 75, por si acaso lo más probable es que en cobre no nos pase. Los diámetros van a ser mucho menor que lo que estamos haciendo en polipropileno o en PVC. Para los que les haya dado... Entonces aquí tienen una linda tarea, rectificar el trabajo completito. No con notas, sino que para su cuaderno. Para que quede el ejercicio como corresponde. Diámetro nominal, 75. Diámetro útil, 61,2. Partimos entonces. Calculando la velocidad. Velocidad es 21,22 multiplicado por el caudal, que son 300, dividido por 61,2 al cuadrado. La velocidad es igual a... Las caras de felicidad, pero... 1,69. Estamos bien. O sea, tiene que tener esto velocidad. Si les da 0 y esto ya no funciona. Entonces, estamos bien con la velocidad. Volvemos a calcular el HB. En este caso sería
¿Cuánto eran las singularidades para el inicio? Ustedes que anotaron todo y son muy ordenados. 2. Multiplicado por 1,2, que era en este caso la velocidad al cuadrado. Entonces en este caso sería 1,69 dividido por 2 veces la gravedad, 19,62, más 1,69 al cuadrado dividido por 19,62 más 676,745 por el caudal, que son 300 elevado a 1,751 dividido por el diámetro, que es 61,2 elevado a 4,753 más el largo, perdón, por el largo. ¿Cuánto es el largo? 21,25. ¿Por qué hay 2 por 1,69 al cuadrado en 19,69? ¿Dónde? Aquí al comienzo la broma que pusiste. 21,25. No, al comienzo 2 por. 2. ¿Ese Ella 2? dice 3,2 por. Las singularidades. El principio y el otro del. Las singularidades correspondientes. ¿Y el largo cuánto le dijeron que era? 21,25. Esas caras de felicidad que me gustan. 1,44. Que alguien confirme. Yo no jugaría con mi amigo. Yo voy con mi amigo Giro. Que confirme. ¿Alguien duda de ese 1,44? Si lo dijo el Mati. Sí, yo pregunto. ¿Alguien? Ustedes han guardado todos los resultados. Yo les Como la está ventaja de que yo no nada lo más. voy a sacar. No lo va a sacar. Voy por acá. Para cambiar el inicio, la diferencia es que me va a cambiar todo eso. Parto entonces con 1,44. ¿Cuánto me daría? ¿Cómo? 86. ¿95? Acá sí, 95. 9,21. Ay, Dios. 6,29. ¿Cuánto era el valor que teníamos acá? Antes de borrarlo. 3,52. Ah, no. 2,07. Yo pensé que era el resultado, pensé que era el resultado. 3,94. Cambiemos los dos. Cambiemos ese a 75 y este lo cambiamos a 63. Pero ya teníamos. Este nos daba 0,74. Y en este caso, ¿cuánto nos daría? 0,74. ¿Bien? Menos 2,35. no puede ser, entonces algo hicimos mal. Profe, que ya no debería empezar con 9,21. En el último. Ahí. Sí, bueno, La tiene el hombre. 5, ¿no? Empieza 5. Le salvé el trabajo. 3,94.
pero tiene que cambiar ese también. ¿Por qué el 2,07? No sé. ¿Aproximado a cuál? No, el 2,07 no. cambiarlo. Ah, es 1,44. Ah, verdad que Ya, Tiramos en el 1, 1,3, reemplazamos por 10,16, nos dio 9,21. 9,21 y 9,21 reemplazamos. En este dijimos, el original eran 2,07. En 2,07 nos da 3,94. Y en 0,74, 5,27. 5,27. ¿Qué significa eso? Que nuestro rediseño implica que parte en 75, sube en 32, avanza en 63, sube en 40 y sigue en 63 para 3. Pero no es 0,74. ¿Cuánto era? Es 1,44. Ese es el cálculo que hicimos para la última tramo. Ya, pues. El último tramo. Y el primer tramo. Cambiamos los dos. Veamos primero partir con 0. Parten con el nivel de llenado. Perdón, en vez de partir con 1, partimos con 1, ¿no? No, con 0. Partimos al revés, partimos con 1. O sea, nuestro plano de carga siempre... Podemos tener dos opciones, depende de donde nosotros coloquemos el sensor para el llenado. O sea, nosotros podemos decir, podemos tener un llenado que y aquí también influye mucho cómo utilizan la corriente en el llenado, cómo van jugando con eso. Cuando nosotros tenemos el estanque lleno, el flotador queda arriba, por lo tanto, todos felices. Abren una llave, empieza a bajar el flotador, automáticamente significa que tiene que funcionar una motobomba. Por eso el nivel de llenado es importante. Nuestro plano de carga máxima va a estar arriba porque siempre se va a estar llenando. A diferencia que si ustedes colocan el flotador en alguna otra posición, van a tener el inconveniente que la altura va a variar. Entonces, lo que varía es esto. Aquí en la realidad parten con 1. Y al partir con 1, este valor va a ir cambiando. El pero es que tampoco van a llegar acá. Van a tener que rediseñar porque aquí tendrían que llegar con 7 metros. ¿Cuánto daría el primero? 11,16. Al mecánico usted dijo que partía con 0,5. Sí, el llenado del tanque. Por lo tanto, ¿cuánto es la diferencia de cota? 11, ¿cuánto da aquí? 10, ¿verdad? 10,66. Porque está explicando el mecánico. Para el hace un poco. 1 menos 1,4 más 11 serían 12,1 menos 1,41. 1,44. 10,66. Entonces aquí empiezan a cambiar los valores. Profe, no borro todavía, por favor. 10,66. Profesora, ¿Cuánto nos daría el resultado? ¿En cuál vas? estoy escribiendo. ¿En cuál vas para yo no borrar? 6,36. ¿De aquí para acá? Sí, pues está borrando todo. ¿No se va a borrar esto nada? Un ganchón. 6,36. 6,36. ¿Cómo sirve? Ese 6,36 significa que está llegando a esta llave. Y tiene que llegar con 7. Porque si cada llave es un punto final. Si no llega en esa llave con 7, significa que en la última menos nos va a llegar con 7. También podríamos ver eso con el manual. Tiene que llegar con 4. Con el manual tiene que llegar con 4. Con Acá el va ya mecánico, también. acá ya. Por eso no... ¿No te llamas a 75? ¿Se le podría? ¿Sí? Después de 75 viene 90. Después 100. O 10. Ah, no hay como una... No. Esto es lo que cambia. Parece que está mal. Ahí está. Que 11,1 menos 1,44 es 9,66. Ahí sí te creo. Yo asumo lo que me dicen. Ustedes están con la calculadora. Yo no. Ni siquiera me da bien. 10,66 está bien, pues. 10,66. Cuidado, hijo.
Entonces lo que hice fue igualar. Si yo hubiese tenido aquí un 50, aquí no hubiera podido aumentar a 63. Hubiera tenido que mantener el 50. ¿De mayor a menor? De mayor a menor. ¿Se dan cuenta? La columna vertebral es esta. Por lo tanto, si yo tengo que modificar, yo no modifico esto en intermedio, modifico la columna vertebral. Por eso es importante saber entre qué tramos me va quedando. Entonces la columna vertebral sería Es la que vas modificando.